Yo quiero que hablemos de las cortes celestiales. Ahora, todos los días hay un patrón que fue establecido por las tinieblas en la tierra. El día que tú naciste ya estaba dedicado, entregado a un patrón de idolatría, a una potestad. Por eso cuando hacemos la oración de liberación o la oración de sanidad interior, que es profunda, vamos al día en que nacemos y nos desligamos de ese patrón de autoridad que fue establecido en la tierra, de esa potestad que fue puesta sobre nosotros sin saberlo ni conocerlo, pero ya fuimos entregados en ese día a ese patrón. O sea que eso se convertiría prácticamente en una opresión por maldición generacional. Es una atadura. Una atadura. Que sin tener conocimiento, porque eres inocente, eres un bebé, ya está siendo ahí entregado y pactado, y ahí es donde viene el significado de cada día, lo que significa cada día y lo que ejerce. Por ejemplo, el día lunes, ¿cuál es la manifestación espiritual que trae el día lunes? El día martes, el día miércoles, ¿qué significa lunes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué ejerce el lunes sobre la gente? El día viernes, por ejemplo, que es el día de Afrodita, que la gente dice que el cuerpo lo sabe, que no sé qué, y quieren tomar y quieren bailar. No, eso no es porque sí. Hay un patrón, una potestad espiritual que está ejerciendo su autoridad ese día. Pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Enseñanza. Vida cristiana, nosotros predicamos liberación y sanidad. Sanidad. Milagros. Liberación de demonios. Camilo Quiñones, un canal con las evidencias del reino. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Camilo Quiñones. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, estamos aquí una vez más con la pastora Quiñones. Y hoy tenemos un tema, mis hermanos, que siéntese y abróchese los cinturones. Gloria al Señor. Mi amor, preséntate a esa hermosa audiencia. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Para mí es un privilegio estar hoy compartiendo aquí nuevamente en este canal, en este estudio, y vamos a darle. Amén. Si ha llegado a esta parte y no se ha suscrito a este canal, suscríbase, activa la campanita de notificaciones, opción todas, dele me gusta a este video y compártelo, mis hermanos, para que más personas sean edificadas. Gloria al Señor. Sin más preámbulo, pastora, gloria a Dios. Yo quiero que hablemos un tema muy importante, que las personas deben conocer. Yo quiero que hablemos de las cortes celestiales. Las cortes celestiales. Para hablar de las cortes celestiales tenemos que hablar de las casas de Israel. Amén. Fueron 12 tribus, 12 casas. Amén. Que fueron establecidas como diseño, que estableció Dios como diseño para su pueblo. Amén. Pero este diseño no es solamente un diseño de nombre aquí terrenal, sino que también registra la palabra en el libro Apocalipsis, que también existen los nombres de esas 12 tribus en el cielo. Amén. Habla de una nueva Jerusalén, donde cada tribu tiene su nombre, su casa. Amén. Existen 12 tribus y vemos la representación en
En Génesis capítulo 49 vemos que habla de esas 12 tribus que fueron establecidas y le es entregado lo que significa cada tribu. Dios se lo revela a Moisés. Amén. No, primero fue las 12 tribus fueron primero reveladas a Jacob, entregadas a Jacob, que fue el papá de las 12 tribus. El patriarca de las 12 tribus. El patriarca, sí, pero también hay un cambio en esas 12 casas que lo vemos cuando lo vemos en Moisés en Deuteronomios 33. Dame un segundo, ya te saco de la duda. Sí, Moisés bendice las 12 tribus de Israel. Pero aquí en Génesis 49 es la primera descripción que da como tal de las 12 casas. El primer significado de todas juntas. Yo quise traer este tema porque es muy importante que todos tengamos este conocimiento. Amén. Amén. Eso es Génesis 49. Amén. Es la profecía de Jacob acerca de sus hijos, o sea, de cada casa. De aquí se sacan 12 tribus y él da la característica de cada una de las tribus, de cada una de las casas. Vemos que Satanás siempre él es un imitador y él ha hecho una copia de lo celestial aquí en lo natural, ¿sí? Siempre hemos visto que él ha imitado lo que Dios hace, el diseño de Dios, desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué vemos en estas 12 casas? Vemos unas características que rige cada casa y vemos 3 versiones. La versión que da Jacob, la versión que da Moisés y la versión que da el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4. Entonces, en Génesis 49 vas a encontrar la descripción de cada una de las casas. No sé si quieras que las lea. No, está bien. Bueno, después yo traigo una enseñanza profunda de este tema, como para abundar, porque no se puede hablar de cortes celestiales si no hablamos de las casas. Sí, porque en realidad el tema es las cortes celestiales, pero como dices, que no se puede hablar de las cortes celestiales sin hablar de las casas. Claro, debemos conocer por qué hay 12 casas, cuál es el motivo o por qué es esto que Dios establece estas casas en la palabra, y al mismo tiempo es un ejemplo y es una guía para nosotros, y lo que desconocemos es que también el portal de cada uno de nosotros tiene que ver con una tribu, tiene que ver con una de estas casas, y lo que Satanás coge y transgiversa y lo vuelve las 12 casas del zodiaco, que vendría siendo como eso de Géminis, Libra, Leo, realmente son las 12 tribus de Israel, que viene siendo que cada tribu trae una representación en cada una de las fechas de nacimiento de cada persona. Cada persona nace, cada casa es un portal, ¿sí? Y tiene mucho que ver las características que marca cada casa con cada persona y su personalidad. Por eso es que tú dices o escuchas que dicen, no, todos los Leo son personas, autoritarias o egocéntricas. Todos los Géminis y dan algunas características de esas, y te pones a ver y realmente son dominados, o hay algo que les domina espiritualmente y que ejerce un control sobre estas personas y tienen estas características. Entonces, al Satanás saber de la casa a la casa que tú perteneces al momento de tu nacimiento, él sabe, entonces por eso él tergiversa y tuerce y lo trae como que son los signos del zodiaco, que tú eres Virgo, que tú eres Géminis, que tú eres etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es que los adivinos, los astrólogos y los hechiceros hacen una conjetura de todo lo que tiene que ver como para el destino de las personas. El destino de las personas, o yo no le llamaría destino, sino el propósito que Dios tiene en cada persona según la casa que haya venido.
Claro, y tienen ciertas características y si te pones a ver, eso también es bíblico. Todo tiene una base bíblica, todo tiene un fundamento bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hace es el imitador. Mira, el diseño, la estructura en la tierra, Satanás tomó el control. ¿Y qué hizo? Desde todos los días del año, si tú vas a Google, todos los días del año, coloca cualquier día y está dedicado a un patrón o una autoridad de idolatría en la tierra. El día de Santa Isabel, el día de San Francisca, el día de San Valentín, de San Valentín, el día de San Laura, todos los días hay un patrón que fue establecido por las tinieblas en la tierra. El día que tú naciste ya estaba dedicado, entregado a un patrón de idolatría, a una potestad, ¿ya? Por eso cuando hacemos la oración de liberación o la oración de sanidad interior, que es profunda, vamos al día en que nacemos y nos desligamos de ese patrón de autoridad que fue establecido en la tierra, de esa potestad que fue puesta sobre nosotros sin saberlo ni conocerlo, pero ya fuimos entregados en ese día a ese patrón. O sea que eso se convertiría prácticamente en una opresión por maldición generacional. Es una atadura. Una atadura. Que sin tener conocimiento, porque eres inocente, eres un bebé, ya está siendo ahí entregado y pactado, y ahí es donde viene el significado de cada día, lo que significa cada día y lo que ejerce. Por ejemplo, el día lunes, ¿cuál es la manifestación espiritual que trae el día lunes? El día martes, el día miércoles, ¿qué significa lunes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué ejerce el lunes sobre la gente? El día viernes, por ejemplo, que es el día de Afrodita, que la gente dice que el cuerpo lo sabe, que no sé qué, y quieren tomar y quieren bailar. No, eso no es porque sí. Hay un patrón, una potestad espiritual que está ejerciendo su autoridad ese día. Claro, por eso también, por ejemplo, los martes y los viernes son días específicos donde se abren portales en el mundo exterior. Por ejemplo, el martes 13, que hace poco, se celebró, lo celebran la gente del mundo, o sea, el mundo de la tiniebla. ¿Por qué toman esos días, lo que son viernes 13 y martes 13? ¿Tiene algún significado? Sí, claro, los días licanónicos de la semana, igual que las lenguas licanónicas, que son las satánicas, son los días que se ejercen más presión y que se abren portales espirituales para hacer trabajos de hechicería, pero ya de alto nivel. Y también tiene que ver con la luna, con el sistema lunar. Marte, el día martes es dado a Marte, el planeta Marte, y ejerce una presión sobre el dios Ares, ¿sí? Que es un demonio de violencia, una potestad de violencia, de rabia, es lo que ejerce, la opresión que ejerce el día martes. Hay un dicho muy famoso que dice: martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Bueno, eso ya son los días de la semana, eso ya es otra enseñanza. Sí. ¿Qué significa cada día? ¿Qué influencia viene cada día? ¿Y cómo es que opera el reino de las tinieblas? O sea, hay que entender el sistema de las tinieblas, conociendo a tu enemigo, se llama eso, conocer al enemigo para saber a qué se enfrenta, contra qué te estás enfrentando el día lunes, contra qué te estás enfrentando el día martes, el día miércoles, y te pones a ver, y todo eso está ejerciendo en la comunidad completa, ejerce un control espiritual que se ve la manifestación en lo físico. En las casas, en las 12 casas de Israel, que vienen siendo los 12 meses del año, cada mes es una corte. Cada vez que cambia el mes, hay un cambio de corte, hay un cambio de guardia angelical, hay un movimiento tremendo en el mundo espiritual cada mes del año. Se pasa de una corte a otra. ¿Y qué pasa con estas cortes? ¿Y qué tienen que ver estas cortes con nosotros?
¿Cómo influyen estas cortes? Nosotros podemos entrar a pelear en una corte de estas por uno de nuestros casos. Claro, todos nosotros somos acusados 24 horas del día, dice la palabra, que el acusador no descansa. Apocalipsis 12, ¿sí? Dice que el acusador no descansa. Apocalipsis 12, 7 en adelante. Sí, dice que el acusador no descansa, sino que él está de día y de noche acusando a sus... Creo que en el 10 es que lo dice, pero puede leer del 8 en adelante. Sí, es aquí, es del 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, eso es una corte. El acusador está en todas las cortes. En todos los hijos de Dios está acusándoles. Mira la opresión. Él ejerce opresión en ciertas áreas de la vida de la persona, ocasionando traumas, accidentes, ocasionando dolores, heridas profundas en el alma, con lo cual a través de ese dolor, a través de ese trauma, le da un derecho legal a él para operar en contra de la persona. Por eso cuando la persona entra a una sanidad completa, a una sanidad interior, ella es llevada, uno debe llevarlo a la corte. Lo que tú haces en liberación es que tú presentas ante el tribunal de Jehová de los ejércitos, estás presentando el caso y la justicia para el acusado que tú llevas. Sí, así es, porque cuando una persona es ministrada, esa persona es llevada a la corte o a una corte celestial en específico. ¿Cómo se llama la corte celestial a donde tú llevas ese tipo de personas? Bueno, yo no sé, yo sé que es una corte celestial, yo lo que no sé dónde queda ni cómo se llama. Ahora pregúntame, ¿hay cortes celestiales? Sí, porque son varias. Escúchame. Como el tribunal, que hay varias salas de audiencia. ¿Hay cortes celestiales de Dios, pero también las tinieblas tienen cortes celestiales? Claro que sí. ¿La tiniebla? Claro. Ah, sí, el inframundo. Y existe la corte negra establecida por la Trinidad satánica, creada por 3 potestades, porque no fue un mago ni una bruja, sino fueron potestades. Y esas son cortes infernales, no celestiales. No, son infernales. Se llama la Corte Negra, dirigida y liderada por el negro Felipe, la negra Matea y la negra Francisca de Venezuela. En Venezuela se ve esa corte, es el presidente o la que colocaron ellos, se llama María Leonza, que fue establecida como la presidenta de las cortes de ellos. Hablan de 21 cortes, no de 12. Bueno, ese es otro diseño del enemigo, vuelvo y te repito, imitando el diseño de Dios. Y en las cortes celestiales, los casos que se pelean son las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. Y entonces en las cortes infernales, ¿qué es lo que se debate ahí? En las cortes infernales están las actas que se crearon contra los hijos de Dios. Y no existe la posibilidad también de que demonios se han pasado por esa corte cuando no cumplen, no hacen un buen trabajo aquí arriba. Perdón, yo voy a entrar a los espíritus humanos, los que deambulan. Ellos fueron personas que están atrapadas en la corte negra, en las cortes infernales. Ellos fueron sacados de aquí del cuerpo antes de tiempo. Entonces, probablemente no hubo un arrepentimiento en ellos. Ellos se quedan en este plano, en el plano natural acá de nosotros, aunque ya su cuerpo no tiene vida. Es la gente que tú te encuentras que debes buscar un canal de plata, que se le conoce como el canal de plata, en el mundo espiritual, para que encuentren un lugar de luz donde vayan. O sea, antes de que se cumpla su tiempo de... Ese es el trabajo del brujo, del hechicero,
Ese es el trabajo del brujo y del hechicero. Hacer, o sea, llevar a la muerte al ser humano antes de tiempo. Pero ellos le tienen que dar cuenta a Dios, y escúcheme bien, el brujo que me está viendo ahí, escúcheme bien, tiene que darle cuentas a Dios de esas personas, de esas almas, de esos cuerpos que estás matando antes de tiempo, porque esas almas también están sufriendo y sufren más porque no tienen un cuerpo acá, ese espíritu no tiene un cuerpo humano acá, pero está rodando, está deambulando. Muchos de estos espíritus son capturados para hacer trabajos de brujería, de hechicería, y también son capturados. Lo que más se ve es que se pelean en el reino espiritual por los de los bebés abortados, o los abortos, o los bebés que mueren antes de tener una conciencia, los bebés antes de tener una conciencia de pecado, porque son más fuertes para hacer trabajos en el mundo espiritual. ¿Oh, sí? Sí, claro. Yo recuerdo que en una liberación, la hermana vio cuando estábamos recuperando las almas, yo declaré que los ángeles fueran a recuperar no solamente las almas que estaban en el océano, de los cristianos y las personas que ellos tenían ahí, sino que también, cuando yo reclamé eso, ella dijo que ella vio que los ángeles también tomaron muchas almas de niños que la tenían en el mar, en un área. Lo que te estoy diciendo, son como su comida favorita. Sí, porque ella decía que esas almas estaban puras, o sea, puras en energía. En energía estaban puras. Y entonces esos son los bebés que las mujeres... Están completas y genuinas porque no conocen el pecado, y el pecado es lo que degrada el alma. Sí. Lo que hace que se descomponga esa pureza, Y sea descompuesta. la tenían presas, aseguradas en un lugar, y en esa liberación los ángeles, al yo declarar que salieran todas, no solamente de esa área, ella vio cuando todas esas almas de niños Y salen ese montón de que lucecitas. resplandecían mucho más. Que el resto, obvio. Sí. Sí. Lo que yo te decía de cuando el Señor me muestra el nacimiento de las almas, era una luz pura, genuina, completa. Pero cuando el alma pasa al plano terrenal, que es este de nosotros, ya el simplemente hecho de pasar de allá a acá, ya hay una degradación mínima, pero la hay. Sí, eso es igual que tú grabes un video y se lo mande a otra persona, y ya el video no llega con la misma calidad Exacto. que se grabó. Exacto. Entonces, a medida que el alma llega al cuerpo, ¿cierto? A medida que va creciendo el cuerpo y va teniendo conciencia de pecado, el alma se va degradando. A medida que va pecando, el ser humano se va degradando, va perdiendo ese brillo, va perdiendo ese color y se va tornando opaca y oscura. Y entre más peca, más oscura y más opaca. Por eso cuando llegamos a Cristo, si hay algo que no traemos es brillo. No, venimos todo descacarados y eso. Incluso los muertos en los planos astrales, cuando los brujos o las personas que salen de su cuerpo, ellos pueden ver, ellos pueden identificar los que están muertos y los que están vivos en los planos astrales por el brillo. Ahí es que ellos pueden identificar si una persona, si es un muerto con el que tú te topaste en los planos astrales, o es una persona que está viva. Sí, así es. Pierde el brillo total. Sí. Sí, porque ya hay una muerte física, pero no del alma, solo es física. Exacto. Wow, tremendo. Entonces, sigamos hablando de las cortes. De las cortes, sí, es para allá que voy. Entonces, vamos a hablar del joven lunático. Okay. ¿Qué tiene que ver, en qué influyó la liberación del joven lunático? Porque le hicieron una fila al joven lunático, vino Pedro, fuera en el nombre de Jesús. Y el muchacho, sí, y tú eres nadie. Y le hicieron una fila, después vino Jacobo, vino Juan, hasta Judas le ministró. Judas por poco le entra a golpe, estoy parafraseando, porque el demonio no estaba respetando, o sea, no, ellos se sintieron, ese demonio lunático sí. hizo ver a los apóstoles que tenían poder y autoridad que Jesucristo se le había dado.
los hizo ver como que ellos no tenían autoridad. Sí, pero a ver, ¿qué tiene que ver eso? Ahí el Señor Jesucristo cuando le hablan y le preguntan sobre el tema, ¿cierto? Porque Él es cuestionado en ese sentido. Él explica claramente que ese género solo sale ¿cómo? Con ayuno. Y oración. Cuando estamos hablando de los espíritus lunares son los que te quitan la voluntad absoluta sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Estamos hablando ya de, lo dice, un joven lunático, o sea, alguien que tenía un tipo de demencia. Había algo ahí que no estaba, que no coordinaba, que no... O sea, lo que me refiero es que ese espíritu inmundo no era un espíritu inmundo común. No, era un lunar. Era lunar. Entonces, ¿en qué influyen las cortes celestiales o la casa? En el poder que tenía ese demonio. No. Porque, ven, te digo, es que no tiene que ver con la casa, porque dijéramos, no, es que los que nacieron en esta fecha, porque las casas van del 15 al 15, entonces decir, no, teníamos que saber la fecha de nacimiento y pertenecía a X casa y sacábamos como, no, pero no es esto. Tiene que ver algo que las personas que nacen en luna llena o en luna nueva o en cuarto menguante o en cuarto creciente, sí, porque los hombres lobos que se transforman es cuando está la luna llena. Sí, pero tenemos que ver, por ejemplo, maldiciones generacionales, los portales. Yo he notado algo, yo hablo por mí, en mi experiencia personal en liberación y lo que el Señor me ha permitido conocer y saber, es que, por ejemplo, cuando estos espíritus lunares están en una vida, tiene que ver mucho con el embarazo de la mamá, de esa persona. Si tú te vas a ver, la mayoría de niños o niñas o personas que tienen esta influencia fueron rechazados en el vientre o su mamá vivió un trauma muy fuerte en el embarazo. Algo sucedió en el embarazo que tomó, incluso la gente, las personitas con síndrome de Down, definitivamente fue un trauma en el embarazo. Algo tomó ese cerebro antes de que se formara. Por eso cuando se recibe liberación, a ellos se les mandan unos ayunos rigurosos, a los padres de estos niños se les mandan unos ayunos rigurosos y cuando reciben liberación hay algo maravilloso y es que el rostro de estas personas cambia porque nótese que el rostro de todos ellos, sin importar si son colombianos, chinos, de donde sean, todos tienen la misma forma. ¿Sí lo notas? Wow, la gente sí. A medida que nace en cada país, en cada lugar, en cada raza, ¿cierto? Es diferente. Los de África son diferentes, los de China son diferentes, los latinos son diferentes. Los rasgos. Todos sí. son diferentes, pero los de síndrome de Down, sin importar en qué país nazcan, Tienen las mismas características. todos tienen las mismas características y la misma forma, porque es lo mismo. Es que hay que comprenderlo, es una opresión demoníaca que tomó eso antes de que naciera. Esa materia. Exacto. ¿Sí? Sí, una pastora. Ese tipo de liberaciones hay que entrar a la corte de sanidad. Pero no solamente la corte de sanidad, sino la corte de sanidad y la corte mental. Hay una parte en esa corte de sanidad que es para esa región mental. ¿Sí? Wow. Casa de estupor. Sí. Casa de estupor y los antagónicos. Tremendo, sí, porque ahí hablando de ¿Qué la... tiene que ver eso con la luna? Mucho, tiene que ver mucho con la luna. Ahí hubieron patrones ancestrales que abrieron espacios muy fuertes. Y no solamente tiene que ver algo ancestral, también tiene que ver mucho el odio, el rencor en esa generación anterior. 2 o 3 generaciones anteriores entregan su generación al enemigo a causa del odio y del rencor. Wow, Dios mío. ¿Pero eso puede oprimir de esa manera a una generación? Claro que sí, claro que sí. O sea, a una generación completa. Completa, porque mira que va degradándola a tal punto que da ese resultado. Sí, yo recuerdo que una pastora dijo que por las redes lo dijo, una pastora muy famosa,
Dijo que el síndrome de Down era, no, el autismo, que era un demonio. Y de una vez salieron por ahí las personas tratando de refutar eso. Lo que pasa es que, mira, tú dijiste hace poco, un mecánico no puede hablar de medicina. Y hay gente que habla desde la ignorancia, porque no ha tenido estos casos, no ha visto estos casos, no tiene ni idea de lo que habla. Y siempre le estamos buscando una respuesta bíblica, pero hay acciones que Jesucristo hizo que no tienen una base bíblica, no tienen una respuesta bíblica. Simplemente el mismo Espíritu lo lleva a hacerlo, ¿ya? Mira, era cuestionado Jesucristo. ¿Y sabes por quién era cuestionado Jesucristo? No era cuestionado por los extranjeros. Era cuestionado por los mismos fariseos que aplicaban que la Torá, la ley que el mismo Dios había establecido. Entonces, ¿quiénes eran los que se levantaban contra Jesús? ¿Quiénes eran los enemigos prácticamente de Jesús? Sus mismos prácticamente hermanos. ¿Y él cómo los llamaba? Les decía sepulcros emblanquecidos. O sea, ustedes viven, es un evangelio de apariencias. Viven una vida ante Dios de apariencias porque realmente no tienen ninguna comunión con Dios. Porque si tuvieran esa comunión con Dios, sabrían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero entonces eso no apliquemos eso al tiempo de Jesús. Apliquemos eso al tiempo de ahora. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se levantan contra la liberación? La misma iglesia. Exactamente. ¿Y por qué contra la liberación? El enemigo que usa la misma iglesia, los que no han recibido liberación, los que no quieren recibir liberación, esos son los que se levantan en contra de qué, de la liberación. Pero ¿sabe qué es lo que pasa y qué es lo bonito? Decía el mismo Señor Jesucristo, decía que a escondidas, decía, y ustedes a escondidas no le dan agua a sus animales el día de reposo, a escondidas. Los desataban. Que otros no los vieran, pero Dios los veía y buscaban ser justos con sus animales. Ahora, ¿cuánto más Él no lo iba a hacer con alguien que estaba cautivo? ¿Cierto? Desataron. Eso es lo que te quería decir, que ellos supuestamente, ellos se llamaban ser hijos de Dios, se llamaban hijos de Dios, pero en realidad eran hijos del diablo, porque Jesús se lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Comprende? Él se lo dijo, y ellos se llamaban, no, nosotros somos hijos de Dios, pero ustedes quieren matarme a mí, ustedes son hijos del diablo. O sea, así mismo en el pueblo de Dios, hay muchas personas que se hacen llamar hijos de Dios y no son hijos de Dios, no están ni untados de Dios. Jesucristo llega al templo y dice, habla la palabra que sintió ira Jesucristo en el templo, porque habían tomado la casa de Dios como un lugar de mercado. ¿Qué estamos viendo en nuestra iglesia? En nuestra iglesia no se habla ahora en las iglesias de liberación, no se habla en las iglesias de sanidad, pero se habla de redes, se habla de... No sé para qué me pusiste eso ahí entonces. Se habla de redes, se habla de pirámides, de ventas de productos, de todo, menos de la sanidad que hace Dios, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios liberta. El otro día a mí me invitaban a dar una conferencia de sanidad interior en un grupo de psicología en la iglesia, donde tienen 9 psicólogos, pero no se ministra liberación, se ministran terapias psicológicas. Claro, hoy en día quieren contrarrestar los problemas, las opresiones demoníacas, quieren enfrentarla con consejos. Sí, porque la psicología lo que es consejo. Asmodeo manifestado en el matrimonio, manifestado en los hogares, y ellos tratando Asmodeo con una terapia psicológica. Autismo manifestado y ellos tratando autismo con terapia psiquiátrica. Psiquiátrica y medicamentos también.
Es una realidad, lo que estamos viviendo o de lo que yo estoy hablando es una realidad, pero hay opresión demoníaca que está ejerciendo control sobre las familias. Hay opresión demoníaca, este tipo de espíritus lunares, como el joven lunático, como lo vemos en la esquizofrenia, en el Alzheimer, en el autismo, en todo, porque es un género completo que opera ahí. Y todo tiene que ver con la opresión demoníaca. ¿En qué corte se ve esto? La corte de la sanidad en el área mental. ¿Qué hay que hacer? Hay que presentar el caso, hay que romper las actas que fueron hechas aquí, los decretos, ¿sí? Literalmente es como el que va a una clínica, pero esa clínica no es física, sino es espiritual. ¿En qué termina esta persona después de que recibe esa liberación? En el jardín celestial, disfrutando de lo que Dios tiene para él en una total plenitud. Pero hay que hacer un proceso. Ya para finalizar, ¿cómo uno puede ganar un caso en una corte celestial de autismo, por ejemplo? Presentándolo en la corte de la sanidad y entrando al área mental, llevando el acta, el decreto que fue puesto, colocando y exponiendo el caso, presentándolo y llegando a un acuerdo aún con el mismo acusador, diciéndole, mire, eso es lo que usted tiene contra mí. Y hay tres partes, hay tres puntos por los que puede entrar. ¿Sí? Primero es perdonar, la falta de perdón. ¿Sí? Vuelvo y le repito, algo pasó en el vientre de la mamá, algo sucedió antes de que naciera, ahí hubo un rechazo, ahí hubo algo, un trauma, algo fuerte. ¿Sí? Que abrió la puerta. Literal, abrió el portal, porque autismo no viene solo. Autismo no es uno solo. Acuérdese que es un lunar. O sea que estamos hablando de varios, probablemente de muchos. ¿Cuáles son las características de una persona autista? ¿Cuáles son? Son muchas. Hay una desestabilidad emocional, hay depresión. Hay casos ya extremos donde la persona ni siquiera tiene control de su cuerpo. Es tan fuerte, sí, que eso te iba a decir que afecta las funciones motoras del cuerpo. Psicomotoras del cuerpo, sí. Literal. O sea, son muchas cosas, no es uno que está ahí oprimiendo, no es uno solo. Es un lunar y un lunar no es uno. Un lunar son muchos. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un control total de la voluntad completa de la persona. ¿Sí? Tiene que ir a esa corte, pero para entrar a una corte hay que estar alineado. No se puede entrar a una corte con puertas abiertas, es imposible. Muy bien, wow, tremendo, gloria a Dios. Eso que ella protestó es el micrófono. Es que él me está diciendo que lo tape y yo como que... Enséñaselo, sí, no, porque aquí en este país dicen que es lo que tiene amarrado ella ahí. ¿Entiendes? Ese es el micrófono. El Piense micrófono. que es el collar por allá de no sé dónde, el resguardo de no sé dónde. No. Es el micrófono que está ahí. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, si ya ha llegado a esta parte y no se ha suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, opción toda. Denle me gusta a este video y compártalo. Y también, si quiere que continuemos con este tema que es muy profundo, ¿verdad que sí, mi amor? Muy profundo. Bastante profundo, gloria al Señor. Escríbalo ahí en la casilla de los comentarios. Gloria al Señor. Despídete, mi amor. Síganme en Pastora Quiñones en YouTube, Pastora Quiñones. Suscríbase y dele en la campanita para que le lleguen las notificaciones. Dios te bendiga. Y recuerden que sin paz y sin santidad, Nadie verá al Señor. que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. Pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Enseñanza, Vida cristiana, nosotros predicamos liberación y sanidad. sanidad, milagros, liberación de demonios. Camilo Quiñones, un canal con las evidencias del reino.
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Camilo Quiñones.